Muy buenas noches, estimado doctor Andrés Sigüenza. Nuestro grupo está conformado por Gustavo Alvarado, Cintia Cedeño, Leonardo López y Santiago Quijano. Nosotros empezaremos nuestra exposición de toda la unidad 4 con el tema 13 referente a la unidad 4 de la materia. Para empezar, ¿qué es el delito civil de la materia? Es un hecho ilícito cometido con intención o dolo, es decir, cuando la persona actúa de manera consciente y voluntaria con el propósito de causar un daño a otra. En estos casos, quien ocasiona el perjuicio tiene la obligación legal de indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados. También tenemos el causa y delito. Es un hecho ilícito que ocurre sin intención de causar daño, pero que se produce como consecuencia de la culpa, negligencia, imprudencia o falta de cuidado de una persona, aunque no existe dolo. La ley también impone la obligación de reparar el daño ocasionado, ya que el perjuicio pudo evitarse si se hubiera actuado con la debida diligencia debida. En ambos casos, ya sea por dolo o por culpa, surge la responsabilidad civil de reparar o indemnizar a la persona afectada, con el fin de restablecer el equilibrio y compensar los daños ocasionados. Valencia Sea y Ortiz Monsalve indican que el derecho civil es una obligación de indemnizar los daños ocasionados por un delito o un cuasi delito, forma parte de la responsabilidad extracontractual. Esto significa que la obligación de reparar el daño no surge de un contrato previo entre las partes, sino del acto ilícito que causa un perjuicio a otra persona. Es decir, quien comete un daño con culpa o sin culpa debe hacerse cargo y responsable de lo que ha ocurrido. Un ejemplo sería que en mi casa yo tuviera un árbol y por cuestiones X el árbol terminaría cayéndose donde mi vecino y le terminaría golpeando su carro, rompiendo partes de su vehículo. Entonces yo no tengo la culpa, pero tendría que hacerme cargo de los gastos ya que de eso se trata el tema. A continuación, mis compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es las particularidades del cuasi delito o de los cuasi delitos, ¿no? Lo primero que debemos entender es que un cuasi delito ocurre cuando una persona causa un daño a otra sin querer hacerlo, pues no. Pero ese daño produce, pues no. Produce, o sea, es producido por un acto de descuido, de negligencia o de imprudencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no existe la intención de perjudicar, pero sí hubo una falta que debe, o sea, una falta del deber de cuidado, ¿no? Para que exista un juicio de delito presentamos cuatro elementos. El primero es una conducta antijurídica, que significa actuar de una manera que va en contra del deber de cuidado de todo, que todos tenemos, ¿no? El segundo es la culpa, que se refleja precisamente a esa negligencia o imprudencia que hablamos anteriormente. El tercero es el daño, porque debe existir un perjuicio real para otra persona. Y el cuarto es el nexo causal, que simplemente quiere decir que ese daño fue consecuencia directa de la conducta negligente de quien lo ocasionó. Bueno, entonces, una de las características más importantes de los cuasi delitos, de las particularidades, es que no hay intención de causar daño. Sin embargo, eso no significa que la persona quede libre de responsabilidades, por supuesto que no. De hecho, el 2214 del Código Civil claramente nos menciona que tanto el delito como el cuasi delito genera la obligación de indemnizar a la víctima. La diferencia es que en el cuasi delito el daño no fue intencional o no es intencional, ¿no? ¿Y por qué es importante esta figura? O sea, ¿por qué es importante el cuasi delito y sus particularidades? Porque el derecho busca proteger también a quien sufrió el perjuicio, hacer que, si, que quien actuó negligentemente, o sea, sin el debido cuidado, responda por las consecuencias de los daños también, pues, de sus actos. Un ejemplo, muy, o sea, un ejemplo bien claro, ¿no? Bien simple, sería un accidente de tránsito, que es provocado por alguien que en realidad no quiere, o sea, nadie sale a matar, como dicen por ahí coloquialmente, pero al no tener el cuidado debido, causa un daño, a terceros. Otro caso también puede ser negligencia médica, como la mala praxis,
también como en el caso de un abogado o de un ingeniero, todo eso también conlleva este tipo de particularidades de los cuasi delitos, por la falta de cuidado en su ejecución, ¿no? Y busca causar daño a otra persona o a varias. Bueno, en ambos casos no existía la intención de perjudicar, pero no tanto la negligencia de los profesionales como por ejemplo un accidente de tránsito, pero la ley igualmente expresa la obligación de poder resarcir los daños. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Voy a hablar sobre la culpa y el dolo. Según el artículo 29 del Código Civil ecuatoriano, la culpa es la falta de diligencia y cuidado que una persona debe emplear en sus actos. Esta se puede manifestar a través de la negligencia, cuando se omite o se omite hacer algo que debería pagarse o hacerse. Em, la imprudencia, cuando se actúa de manera apresurada o sin precaución, y la impericia cuando se realiza una actividad sin los conocimientos o habilidades necesarias. Por otro lado, este mismo artículo define el dolo como la intención positiva de causar daño o perjuicio a otra persona o a sus bienes. La diferencia es la diferencia principal es que en la culpa no existe intención de dañar, mientras que en el dolo sí existe una voluntad consciente de producir un daño. Desde mi punto de vista, una distinción muy importante permite que la ley valore la conducta de las personas. Em, Obviamente que sea de manera justa. Además, estos conceptos se relacionan con los delitos y los cuasi delitos. El delito generalmente implica dolo, mientras que el cuasi delito surge por la culpa, es decir, por negligencia, imprudencia o impericia. Por ello, ambos generan responsabilidad jurídica, aunque las consecuencias suelen ser más graves cuando existe dolo. Gracias. Buenas noches, compañeros, estimado doctor. Voy a hablarles sobre la responsabilidad contractual, extracontractual y el tema de la reparación. La primera nos habla, pues básicamente, que es cuando alguien de las dos partes, teniendo un contrato, como el nombre lo dice, contractual, incumple esta parte, ¿no? Esto establecido en nuestro Código Civil que nos ampararía en el 1568, en el artículo 1568, expresa claramente que una de las dos partes, cuando no la cumple, pues y causa daños, estos daños deben ser siempre y cuando sean directos y, y también que sean previsibles, ¿no? Por ejemplo, digamos un ejemplo así simple, en la construcción de un edificio yo contrato, pues básicamente, que mi contrato diga no debe existir humedad o las puertas deben ser de una madera de calidad, ¿no? Y me entrega un edificio con humedad y pues con una madera simple, ¿no? O sea, barata, se puede decir así, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí básicamente yo tengo ese derecho a una reparación que pudo haberse evitado, ¿no? Entonces por ello hablamos de que es algo previsible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el deudor debe indemnizar al acreedor, ¿no? Eso de manera directa. En cambio, lo que es en el tema de la responsabilidad extracontractual es un poquito lo contrario, ¿no? En este caso no existe contrato como tal. Aquí mencionaré el artículo que justamente se contempla con el que habló Leonardo, el 2214 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Básicamente, quien causa daño está obligado a repararlo. Poniéndole un ejemplo, digamos, en la misma construcción del edificio. Mientras se construía, a alguien se le cayó uno de los trabajadores, se le cayó un bloque y este bloque pues le cae encima a esta persona, una persona, un transeúnte, ¿no? X que va por ahí caminando. Entonces el contratista está obligado, se ve en la obligación de reparar este daño, hacerle la reparación integral, ¿no? No solamente parcial, etcétera, sino que debe repararlo integralmente, pues, ¿no? Entonces, básicamente, según bueno, un jurista que se llama Arturo Alessandri, pues él básicamente habla dos diferencias principales dentro de estas dos responsabilidades. La una es que en la responsabilidad contractual, para que exista la reparación del daño debe ser previsible, como ya lo había mencionado, previsible, establecido obviamente en el contrato, ¿no? Y pues en la extracontractual, pues esta de aquí digamos que
debe ser con la reparación, bueno, la reparación es básicamente integral, ¿no? Siempre y cuando exista un daño emergente, ¿cómo es? Lucro cesante o daño moral, ¿no? Entonces, eso básicamente nos habla de lo que es la reparación, que era el otro punto que tenía que exponerlo, ¿no? Entonces, básicamente, en estos ejemplos, doy a entender qué significa esto. Bueno, pues entonces también tenemos que la reparación, el objetivo de la reparación o el objeto como tal es que debemos restituir a la víctima antes o sea, debemos dejarle como estaba antes de que exista el daño, ¿no? Muchas gracias.